Mundial 2026. Colombia y Portugal igualan sin goles al descanso en duelo por el liderato. Antes del pitido inicial, el encuentro por la primera posición del Grupo K entre Colombia y Portugal ya estaba generando expectativas. Aunque ambas selecciones ya aseguraron su clasificación a los 16avos de final, la posición en la que finalicen la fase de grupos determinará el camino que recorran en las siguientes instancias del torneo. El equipo de Néstor Lorenzo llega con ventaja. Tras sus victorias frente a Uzbekistán 3-1 y la República Democrática del Congo 1-0, lidera el grupo con 6 puntos, por lo que un empate será suficiente para conservar el primer lugar. Portugal, por su parte, acumula 4 unidades, luego de igualar ante la selección congoleña y golear a Uzbekistán, por lo que necesita una victoria para quedarse con el liderato del grupo. Juego, táctica y disposición. Desde los primeros minutos, el partido mostró un ritmo intenso. En el minuto 4, Luis Díaz protagonizó la primera aproximación clara para la selección Colombia, al superar con un amague a João Cancelo y rematar hacia el arco portugués. Sin embargo, el balón se desvió tras impactar en un defensor y quedó servido para John Córdoba, quien conectó de cabeza, aunque su intento se marchó por encima del larguero. La respuesta de Portugal fue inmediata. También en el minuto 4, el conjunto luso generó una llegada por el sector derecho con Rúben Neves, quien probó con un remate de media distancia que pasó desviado por el costado izquierdo de la portería defendida por Camilo Vargas. Lea también, él es Alireza Fagani, el árbitro que pitará en el partido Colombia versus Portugal. En el minuto 6, Colombia volvió a acercarse con peligro. Tras una acción colectiva, John Arias asistió a Luis Díaz, quien definió desde el centro del área, pero su disparo salió desviado por el palo derecho, manteniendo el marcador sin goles. Durante los primeros compases del encuentro, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscó hacer daño por las bandas, aprovechando la velocidad y el desequilibrio de John Arias y Luis Díaz. A partir de ese juego exterior, John Córdoba y Gustavo Puerta se sumaron constantemente al ataque en busca de espacios para finalizar las jugadas. Por su parte, Portugal apostó por la circulación rápida del balón con futbolistas como Cristiano Ronaldo, Vitinha, Bruno Fernández y Nuno Méndez, quienes intentaron romper el bloque defensivo colombiano mediante asociaciones cortas y cambios de ritmo en el último tercio del campo. En el minuto 22, el árbitro sancionó un tiro libre a favor de Portugal, generando expectativa por la presencia de especialistas como Cristiano Ronaldo, Rúben Neves y Bruno Fernández. Fue el capitán portugués quien ejecutó el cobro con un potente remate que terminó en las manos de Camilo Vargas, quien controló la acción sin dar rebote. Con el paso de los minutos, el encuentro mantuvo un desarrollo equilibrado, con ambos equipos alternando la posesión y buscando espacios para romper el orden defensivo rival. Colombia sostuvo la presión en campo contrario y trató de acelerar por los costados, mientras que Portugal respondió con transiciones rápidas y una constante movilidad de sus hombres de ataque. Lea también, Selección Colombia, Gustavo Puerta y otros jugadores disparan su valor de mercado en el Mundial 2026. La primera parte estuvo marcada por el equilibrio entre ambos equipos. Tanto Colombia como Portugal mostraron una propuesta ofensiva, sostuvieron una presión alta y generaron opciones de gol, en un encuentro donde la intensidad táctica y la disputa por el control del juego dominaron el desarrollo de los primeros minutos. Momentos clave después de la pausa de hidratación. Después del descanso de hidratación, la selección Colombia mantuvo la intensidad en la presión y continuó disputando la posesión en campo rival. No obstante, Portugal respondió en el minuto 32 con una acción en profundidad que encontró a Cristiano Ronaldo de cara al arco. El delantero portugués alcanzó a definir, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego, evitando una de las llegadas más claras del conjunto luso hasta ese momento. La tricolor reaccionó y volvió a instalarse en terreno portugués.
En el minuto 36, John Córdoba recibió una falta en el campo contrario que derivó en una acción de balón detenido. Tras la ejecución de la jugada preparada, John Arias encontró espacio para sacar un remate potente, aunque el arquero de Portugal respondió con seguridad y se quedó con el balón, manteniendo el empate sin goles. Con el paso de los minutos, ambos equipos sostuvieron un alto nivel de intensidad y alternaron el dominio del juego. Colombia insistió por las bandas y buscó generar superioridad en ataque, mientras que Portugal continuó apostando por la velocidad de sus transiciones y la experiencia de Cristiano Ronaldo para intentar desequilibrar el marcador. En el minuto 38, el conjunto portugués volvió a generar peligro. Vitinha envió un centro rastrero al área que encontró a Bruno Fernández, volante del Manchester United, quien remató de primera con dirección al arco. Sin embargo, Camilo Vargas respondió con una intervención decisiva al bloquear el disparo, evitando la apertura del marcador y consolidándose como una de las figuras de la primera mitad. Desde ese momento, el partido entró en una fase de mayor exigencia. Portugal incrementó la intensidad de sus ataques y adelantó sus líneas en busca de romper el empate. Futbolistas como Nuno Mendes y João Félix encontraron espacios para aproximarse al área rival y generaron varias acciones de peligro, aunque la defensa colombiana respondió con orden y evitó que las llegadas se transformaran en el primer gol del compromiso. Lea también quién fue el peor equipo del Mundial 2026. Así terminó la fase de grupos. Al término del primer tiempo, el encuentro mantuvo el equilibrio tanto en el desarrollo del juego como en las estadísticas. La selección Colombia cerró la primera mitad con un 54% de posesión del balón, frente al 46% de Portugal, reflejando un ligero dominio en la circulación y el control del partido. En el plano individual, el delantero John Córdoba se consolidó como el jugador más destacado de Colombia durante los primeros 45 minutos. Su constante participación en el frente de ataque, la generación de peligro y su movilidad en el área le permitieron recibir una calificación de 8.2, la más alta del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Por el lado de Portugal, la figura fue el arquero Diogo Costa, quien obtuvo una calificación de 8.3, gracias a sus intervenciones en momentos clave del compromiso. El guardameta respondió con seguridad ante las aproximaciones de la tricolor y fue determinante para mantener el 0-0 al cierre de la primera mitad. Con estos registros, ambos equipos se marcharon al descanso, dejando abierta la disputa por el liderato del Grupo K, en un partido marcado por la intensidad, el equilibrio táctico y las oportunidades generadas por ambas selecciones.